Yo sufrí de violencia intrafamiliar. Yo sufrí de acoso. Yo sufrí violencia psicológica. Yo sufrí violencia sexual. Desde muy niña vi cómo mi padre abusaba de mi mamá físicamente. Recuerdo muy claramente sus peleas. Yo estaba en mi cuarto y siempre escuchaba los gritos. Y cuando salía, simplemente veía cómo mi papá le pegaba a mi mamá. Tan claro es el recuerdo que mi mamá una vez salió con el ojo morado y yo le pregunté qué le había pasado. Ella no me lo quiso decir, obviamente, para que yo no sepa lo que estaba pasando. Hasta que un día, durante una de sus tantas peleas, decidí entrar y vi cómo mi papá le pegaba a mi mamá. Lo primero que hice fue defenderla, porque somos mujeres y eso es lo que una hija debería hacer. Y recibí otro golpe por parte de mi papá. Como era muy niña, no pude hacer nada al respecto. Aproximadamente cuando tenía unos 14 años, estaba saliendo del colegio y nosotros, como en colegio de monjas, usábamos un vestido que era un poco largo, un poco quizás más abajo de la rodilla. Nunca imaginé que a alguien se le ocurriría levantarme el vestido y meterme la mano. Sin embargo, ese día salí del colegio y bajé por la calle que daba a mi casa. Yo vi a un niño como de unos 13 años y no le presté mucha atención, estaba caminando detrás de mí. También estaba obviamente saliendo del colegio, entonces no le di mucha importancia. Mientras yo estaba subiendo por la calle de mi casa, siento que alguien mete su mano por debajo de mi falda y me agarra el trasero. De inmediato me doy la vuelta y me doy cuenta que sí, que efectivamente es de este niño, que sin embargo yo no le había prestado mucha atención y se le ocurrió meter su mano debajo de mi falda. Yo, muy enojada, corrí detrás de él, pero lastimosamente no lo alcancé. Crecí en un hogar donde la mentalidad de que los hombres son muy machitos y que las mujeres deben dedicarse al hogar, a la casa, a ser bien portadas, a no salir de fiesta, a no tener una vida sexual activa. Estaba mal visto, pero ahora me doy cuenta de que las cosas son distintas. A mis 7 años de edad, un familiar abusó de mí. Callé durante años y cuando se lo conté a mi mamá y a mi hermana, en un principio fui cuestionada. No hicieron nada al respecto. Y si no detienes estas situaciones a tiempo, te pueden llevar a la muerte. Según datos estadísticos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, al cierre del 2017 se registraron 151 femicidios y 4 en lo que va del 2018. Este es el caso de Joana Cifuentes, quien fue víctima de femicidio en el 2006. Joana era la tercera de 4 hermanas. Ella tenía 19 años cuando fue víctima de femicidio por parte de un exnovio que ella tenía. Mi hermana en el 5º curso tenía que hacer unas pasantías y ella entra por medio de la institución a la fábrica Ingesa de las medias nylon. Entonces este hombre era supervisor ahí. Era un hombre que le llevaba 16 años a mi hermana y ella era muchachita, tenía 17 años en esa época. Entonces fue ahí que ella lo conoce. Este hombre le empieza a invitar a salir, así como amigos, porque realmente era un hombre que no aparentaba la edad que tiene. Era un hombre muy, lo típico, bien salamero, que Joanita, que mi amor, que mi vida, pero solo pura palabra. Desde un comienzo mintió, primero en su edad y en su estado civil, y dijo justamente porque yo quería tener una oportunidad con Joana, y si yo le decía la verdad, entonces ella de pronto no salía conmigo, o sea, los engaños, ¿no? Ahí ella tuvo una fuerte decepción y fue cuando ella ya dijo hasta aquí llegué, le perdoné muchas cosas, le di muchas oportunidades y fue cuando ella decidió ya no seguir con esa relación. Este hombre no aceptó que Joana ya no quería estar con él y él también llegó a enterarse que ya Joana estaba saliendo con otro chico, entonces él no aceptó esa decisión de mi hermana, eso fue todo. Él quería que mi hermana siga con él a pesar de que él seguía con su esposa y obviamente eso no se iba a dar. Entonces llegó un momento en que él pensó que era el dueño de mi hermana, pensó que él podía tomarse la vida de ella y hizo eso. Leíamos las noticias y casi siempre la idea era que era un hombre bueno, que por alguna razón enloqueció y le mató a su mujer. Entonces eso se centra la noticia en el agresor, ¿no? Y no en la víctima. Entonces, erradicar esta idea de que es un hombre que enloquece de pronto,
que investiguen más, porque probablemente esa mujer venía sufriendo de violencia desde hace mucho tiempo, y dar pautas, por ejemplo, para que mujeres que están en esa situación actúen rápido, pidan ayuda, salgan de esa situación. Nuestra sociedad está enferma como sociedad, y nuestra sociedad ha generado que esa enfermedad tenga estos síntomas, y estos síntomas son la violencia, y finalmente síntoma más grande es el asesinato. El 13 de febrero del 2006, Johanna Cifuentes fue víctima de femicidio en este mismo lugar por parte de su expareja Edison Quilachamín. Los moradores que presenciaron el hecho no hicieron nada al respecto, pues muchos llegan a naturalizar la violencia entre parejas. Johanna estaba en un charco de sangre, había querido cortarle la cara. Tenía en total el informe de autopsia 17 puñaladas que laceraron su corazón, su pulmón, su riñón. Un asesinato muy violento. Johanna había primero sido agredida en el parque, habían visto la discusión, como repito, la gente solo se limitó a ver, pero realmente como ahí era un poco oscuro, muchas personas me dijeron que pensaban que solo estaban discutiendo, que solo le estaba pegando. Ya viendo que mi hermana queda así mal herida, él huye. Desde esa noche él huyó. Desde esa noche nosotros le perdimos la pista. El proceso de mi hermana desde el 2014 hasta el 2016 que le dio sentencia pasó por 5 fiscales. O sea, eso también es algo muy negligente, digo yo, porque cambian los funcionarios, entonces es como que todo lo que se avanza se retrocede. Cada vez los familiares creo que juegan un papel fundamental ahí, en que se han encontrado, se han juntado para la lucha y lo están visibilizando todo el tiempo, ¿no? Lo primero que me recomiendo a Fiscalía es tratar de ponerle en una línea de difusión roja o ponerle por medio del Ministerio del Interior entre los más buscados. Él fue condenado por asesinato con agravantes, porque realmente, de acuerdo al Código Penal, la ley no es retroactiva, entonces no se le podía juzgar con la ley de ahora, porque el asesinato fue en el 2006, entonces según el COI de esa época no había femicidio, porque lo de mi hermana fue un feminicidio. Entonces realmente con todos los agravantes que había, con toda la maldad que él actuó, a él le hubiesen dado una condena de 34 años, pero como no se le podía condenar con ese código porque hubiésemos corrido el riesgo de que anulen la sentencia, entonces las juezas fueron muy tajantes, hicieron muy bien su trabajo. Yo no tengo queja del tribunal que le tocó a mi hermana, porque fueron 3 juezas mujeres que analizaron todo el proceso y le dieron la pena máxima, pero por asesinato. Por agravantes le dieron 25 años de cárcel. Ella era Johanna, tenía 19 años, era una joven muy alegre, muy carismática, solidaria, comprometida con las demás personas, una mujer que tenía mucho que darnos. Tras la incansable lucha que por años han llevado a cabo los colectivos feministas, se logró que el 24 de agosto el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, presentara ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. ¡Resistencia feminista! La violencia contra la mujer es un tema en el que todos debemos involucrarnos, no solo para frenarlo, sino ante todo para eliminarlo. Es nuestra obligación reaccionar con firmeza, con inclemencia. La ley fue aprobada por unanimidad el 26 de noviembre del 2017. Pero, ¿qué tan beneficiosa resulta? Esto no se cura con una ley, ¿ya? Lo que la ley sí permite es que cuando una mujer está sufriendo o está siendo parte de un proceso, de un ciclo de violencia, pueda de alguna manera encontrar, como insisto, herramientas, mecanismos para poder denunciar el hecho y poner en protección su vida, porque el Estado debe garantizar esa protección y debe de alguna manera aislar al sujeto que está violentando para precautelar la vida de esa mujer y también de los niños, porque el tema de violencia se da también con los hijos en estas relaciones de familia. Una ley de esta envergadura tiene que tener un tratamiento y un debate muchísimo más amplio, en el que sobre todo la sociedad civil y las mujeres que han sufrido que han sufrido violencia, las víctimas, las adolescentes, las niñas, puedan ser partícipes de este proceso. Creemos que pudo haber habido más debate, más profundizar en algunos temas, recibir a más gente en la Asamblea Nacional en Comisión General, pero creemos que se hizo un esfuerzo importante y que la ley que ha sido aprobada es mejor que lo que teníamos vigente. Esta ley sí puede tener unos vacíos
Creemos que hizo falta incorporar un sistema de alerta de género, como se tiene en México, por ejemplo. Se activó la alerta de violencia de género en zonas de mayor riesgo, con grupos de búsqueda inmediata, recuperación de espacios públicos, instalación y rehabilitación de alumbrado y seguridad en las calles. Uno cuando se enamora no se ve nada, no se ve si es una buena persona, no, lo único que uno se ve es el momento, pasar bien, estar con esa persona que tú piensas querer o amar, en el cual no resultó así. Fue la primera vez cuando me maltrató y vivíamos en la casa de la tía de él. Fue la primera vez que me faltó el respeto, en el cual quería matar a todos con el gas. Pero para la otra vez, justamente la tía se fue donde los suegros y yo me quedé sola en la casa. Y ahí fue donde vino igual, no estaba borracho, un poco tomado. Y ahí fue donde comenzó la agresión ya con él. Entonces mi hija creo que ya ha tenido unos 7 meses, 8 meses de nacida. Entonces fue que vino así de la nada a quererme hacer daño, en el cual por primera vez, porque yo no había pasado esto, cogí, salí corriendo al baño, me metí y no sé qué hacía en la cocina, buscaba algo que quería hacerme algo. Entonces yo pedía auxilio al lado, porque al lado arrendaban otras personas. Entonces le decía que me ayuden, pero nadie creo se atrevía, por el hecho que ya le conocían que era una persona muy agresiva. Y fue la constancia que comenzó nuevamente, pero en aquel tiempo yo no avisaba a mis padres, porque primero me daba a mí vergüenza, porque mis padres siempre se opusieron a eso, que jamás salga con esa persona y mucho menos que me vaya a vivir con ellos. Pero yo, sea lo que sea, me fui. Los canales de denuncia, que por supuesto también tienen que mejorar, porque otro de los temas es que las mujeres no se animan a denunciar, y cuando lo hacen retiran la denuncia, porque es un proceso espantoso, ¿no? Siempre he tenido esa mentalidad de que, o sea, si uno se hace de una relación, eso es para siempre. Esa fue mi mentalidad, y por mi hija regresaba. Siempre por ella, porque no quería que en algún momento alguien le tache y le diga, ella no tiene padre. Llegó violento, en el cual me dijo que le dé de comer. Entonces yo cogí, saqué, le di que se sirva. Y que eso no quería, botó, y yo le recogí y le dije que no hay más. O sea, que no, que quiere entonces, que no moleste. Y dijo, no, ahora romperé todo. Y comenzó y botó, me rompió el microondas, me rompió la lavadora, me botó la vajilla, todo me rompía. Entonces le dije que las cosas no tienen la culpa de lo que él sienta, que qué quiere, que me diga que qué quiere. Entonces no decía nada. Entonces le dije que tenga la bondad, salga, porque si está en esa actitud, y como mi hija estaba por adentro, que no quería que vea. Y en esas coge, me dice, me bota contra el mueble y dice, ¿qué se sentirá uno violar a una persona si no quiere? Entonces le dije que no, que estaba mal, o sea, que cómo va a hacer eso, que él incluso estaba un poco tomado, que no puede hacer eso. Y en la violencia de él comenzó a forzar conmigo, y yo no quería, porque, o sea, estaba mal. Y al mismo tiempo me comenzó a atemorizar, porque ya comenzaron a decir cosas soeces, cosas que no venían al caso. Y en eso solo sentí que vino un golpe sobre mis ojos, que veía estrellitas que no sabía ni qué era. Y luego cogí, me botó contra una pared, y cogió, no sé de dónde había sacado un arma, había tenido un cuchillo. Creo que en el momento que rompía las cosas, me imagino que se lo guardó, porque yo no había visto. Cogió y me metió el cuchillo. Me llevaron al hospital y todo, y igual me dijeron que tenía que poner la denuncia, porque ya como fui a un hospital tenía la obligación. Pues ahí fue donde puse por primera vez la denuncia. Le puse, pero ahí detuve que no lo metan preso, porque decía, es el papá de mi hija. Cuando una mujer sufre algún tipo de violencia, debe acudir a la fiscalía. Ahí le darán un formulario para realizar la denuncia. Después le entregarán una boleta de auxilio que le servirá de amparo
mientras inicia el proceso de investigación. Además, la denunciante debe realizarse exámenes en medicina legal, los cuales serán clave para determinar el tipo de delito con que será acusado el agresor. Estos delitos pueden ser o bien de contravención si la violencia genera menos de 4 días de incapacidad o violencia intrafamiliar si supera este tiempo. Una contravención es un delito de gravedad menor cuya pena de prisión es de 3 hasta 30 días dependiendo de la falta, además de una multa. Un promedio de 20 contravenciones se presentan por hora en las unidades judiciales de los 221 cantones del país. La abogada Estefanía Chávez explica cómo funciona el proceso de denuncia. Por ejemplo, una mujer cuando es violentada puede dirigirse inmediatamente a una unidad judicial de violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar. En este recinto lo que se hace propiamente es, primero, el equipo técnico de la unidad, que es, por ejemplo, la psicóloga, la trabajadora social de la unidad, realizan una entrevista en profundidad a la mujer que plantea que ha sido víctima de violencia. Entonces, lo que ella hace es narrar a la psicóloga los hechos concretos y la forma en la que ella ha sentido que estos hechos representan una forma de violencia en su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ella ha sido víctima de violencia por parte de su pareja, de su novio, de su esposo, ella puede plantear esto, ¿no? De su padre incluso también. Puede plantear que los hechos, ¿no? que se verifican en su caso. Lo que ocurre es que en ese momento se hace una valoración del riesgo que la señora, la niña o la adolescente que va tiene, ¿no? Y en base a esa valoración del riesgo, la psicóloga y también junto con la trabajadora social de la unidad lo que hacen es realizar como un primer diagnóstico y valoración del riesgo que ponen en conocimiento de la señora o el señor juez, quien por su parte lo que va a hacer es dictar medidas de protección urgentes para evitar que la señora, en este caso, o la niña o adolescente, puedan ser víctimas de violencia. A las mujeres que pasan violencia yo les digo que no tengan vergüenza, porque son víctimas, que nadie les va a juzgar, que no guarden silencio, que no permitan y que busquen ayuda. Que sea valiente, que luche día a día y que cumpla todos sus metas, sueños que tenga y que no se deje de caer ni por nada del mundo de que no vale como persona. Mi mensaje es que las personas que están pasando por esto sean escuchadas. Recordemos que nadie nos debe tocar, no lo permitamos. Y si se lo contamos a alguien, hagamos que nos crean, porque esto pasa y muchas veces, solo que a veces no tenemos el valor de contarlo. No debemos naturalizar las cosas en esta sociedad, porque muchas veces decimos, es solo acoso en las calles, o lo típico que pasa siempre en la calle o en la vereda. Eso no es lo típico, no es algo que deba pasar y nosotros tenemos que reflexionar para que deje de pasar esto en las calles. Crear niñas con una mentalidad diferente, para que sean niñas empoderadas y que no sean sumisas y dependientes de los hombres. Escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan.